Muy buenos días a todos. Bueno, espero que hayan pasado unas buenas vacaciones, un buen descanso y he controlado los mensajes, los emails que me han enviado con respecto a diferentes temas y a diferentes pedidos. Entonces, este video lo voy a seguir realizando en español porque tantas personas me han pedido que pueda comunicar en este idioma para ser mucho más claro, mucho más directo, mucho más comprensible, digamos, entre nuestra comunidad, ¿ok? Lógicamente trataré de hablar de algunos temas en español y en italiano para poder de todas maneras explicar mucho más detalles técnicos. Pero lo importante es que cada persona pueda de todas maneras recibir ese tipo de comunicación, ese tipo de ayuda, ese tipo de información en general que pueda no solamente ayudar a esa persona, sino también transmitirla y compartirla a los demás. Okay. Bueno, después de haber leído estos mensajes, les agradezco a las personas que me han escrito, a las personas que comunican, y de todas maneras este video por hoy lo haré también en español, ¿ok? Y tal vez también los próximos, bueno, para poder de todas maneras resolver algunas cuestiones muy complejas que se han presentado en los últimos periodos, como ustedes bien saben. Bueno, voy a hablar sobre temas específicos. El primero seguramente que me han pedido es sobre la ley del retorno. Este es un punto también muy importante, seguramente para las personas que regresan a su país de origen por diversos motivos. La ley de retorno vale para las personas que han estado, digamos, en el extranjero por 3 años como mínimo. Se aplica también en el caso de que las personas regresen voluntariamente o forzosamente, digamos, en el sentido de que hay casos en el que, bueno, como legal, como ilegal, si ha estado presente en un país, en el caso de que, aunque se haya tenido, digamos, problemas en el país que lo ha hospitado, puede regresar y pedir de todas maneras la ley de retorno. Digamos que se aplican a todas las personas que de todas maneras desean regresar desde un país extranjero. No se aplica solamente en un caso muy principal, en el caso de terrorismo. Por lo demás se puede aplicar, digamos, tranquilamente. Pero digamos que el proceso no es corto. El proceso, digamos, también para poder aprovechar sobre la ley de retorno en Perú es un poquito complicado y un poco largo. Pero deben empezar, si ustedes ya se han organizado lógicamente con estas informaciones, pueden pedir la inscripción, digamos, a este sistema ya 90 días, digamos, lo tienen que hacer 90 días antes de la fecha, digamos, de regreso, o sea, 3 meses. Pero también lo pueden realizar en el tiempo que ya regresen definitivamente allá. Pero el plazo es 90 días antes o 90 días después, no más. Bueno, les voy a explicar cuáles son los principales, digamos, beneficios o las principales ventajas que se puede obtener, digamos, de la ley del retorno. Seguramente la primera cosa fundamental es que la SUNAT no mete, digamos, las tasas sobre los productos o las cosas de la persona que están trayendo desde el extranjero, ¿ok? Sean objetos personales, sean objetos privados. También se aplica esta ventaja a, por ejemplo, si uno tiene un auto y lo quiere llevar allá, en su país de origen. ¿Okay? También se aplica, digamos, la ausencia, digamos, de tasas en general de importaciones, también por todos los materiales que logren contribuir a un proyecto de empresa que tengan en Perú. ¿Okay? Un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, quieren abrir una empresa ya antes de su regreso,
ya pueden, digamos, en el módulo que de todas maneras les especificaré en la descripción, completar todos estos detalles y de todas maneras explicar que están trayendo material de producción o de ayuda a su pequeña o media empresa. Y también hay otra ventaja más también, si ustedes tienen licencia de conducir aquí también en Italia, la pueden convalidar también allá en el país de origen. Estas son las principales, digamos, ventajas aplicadas. También otra más es que seguramente tienen una ventaja para poder inscribirse, digamos, en el plan de desarrollo del Ministerio Peruano, en donde tienen la prioridad de todas maneras para asistir a las capacitaciones, a los cursos que se presenten en el gobierno peruano para los empresarios, digamos, que regresen del extranjero. Estos son, digamos, los pasos principales y las ventajas y beneficios que se pueden obtener. Seguramente es muy importante para tantas personas que desean de todas maneras regresar definitivamente. Se preparen con tiempo, planifiquen con tiempo todo el material que pueden obtener. Una última cosa que me acabo de recordar también es seguramente que para la obtención seguramente de una casa ya también dan una preferencia alta a las personas que llegan del extranjero, ya con la condición de que de todas maneras ya hayan desarrollado, digamos, todo este tipo de inscripción y ya hayan declarado definitivamente su regreso. Bueno, estos son los detalles, digamos, de la ley de retorno que me han pedido. Seguramente más detalles lo pueden ver en la descripción con el link específico sobre todo este tema, y seguramente la ley es muy amplia sobre algunos detalles, pero digamos que este es un resumen principal que van a encontrar en estas páginas web. El segundo tema seguramente es sobre un segundo. Ok. El segundo tema también es sobre cuando se pide un permeso de soggiorno per cure mediche. Es un detalle también importante, fundamental seguramente también para algunas personas que tienen problemas de salud. Se aplica en el caso de que una persona quiera venir, digamos en este caso en Italia, o una persona que se encuentre en dificultades de salud ya aquí en territorio italiano. Y les explico cómo funciona. Prácticamente, si una persona, digamos, demuestra o necesita, digamos, cuidados médicos o algunos interventos, digamos, en los hospitales italianos, y digamos que en ese momento necesitan un permiso de soggiorno, lógicamente, también por este motivo. Ahora, en el caso de que la persona llegue desde el extranjero por primera vez, tienen que de todas maneras preparar una serie de documentación. La documentación que deben preparar seguramente, lo primero es confirma el documento de la estructura sanitaria, sea nacional o sea privada, que sirva la costura para demostrar de todas maneras esta persona dónde va a ser curada, dónde va a recibir los tratamientos o su operación. ¿Okay? Y también hay una serie de documentos también que piden, por ejemplo, cómo se va a sostener esa persona, quién le va a ayudar, dónde, cuál va a ser la dirección, digamos, donde esa persona también va a estar. Y lógicamente también, bueno, un pasaporte vigente, fotografías, marca de vuelo, etcétera. Pero los dos documentos importantes seguramente es uno, el documento de la estructura sanitaria nacional o privada. En el caso que sea privada, tengan mucho cuidado, de todas maneras tiene que estar inscrita en el Estado italiano, okay, así que verifiquen muy bien. Y de todas maneras esto se aplica también para la persona que se encuentre aquí en Italia y que, bueno, se le haya vencido un documento de residencia y que quiera de todas maneras curar su salud. Entonces puede también dirigirse directamente. Como ustedes bien saben, si ustedes necesitan siempre este tipo de documento, existen los patronatos que pueden darle asistencia gratuita estatal
Y bueno, o si no, ir directamente siempre a la costura o también para poder realizar este pedido. Si usted se encuentra ya en Italia, de todas maneras, la documentación es prácticamente la misma. Así que, de todas maneras, si necesitan este tipo de permisos, yo no lo preparen con tiempo. Es muy importante, de todas maneras, demostrar y tener en mano todos estos documentos. ¿Okay? Así que si lo preparan con tiempo, bueno, no tendrían ningún problema en que sea aprobado también. Y lógicamente parece que son los permisos de soyorno actualmente más rápidos en ser, digamos, otorgados, pero hacen un control general también de este tipo de permisos. ¿Okay? Bueno, seguramente también aprofundiendo un poco más el tema, les explico también por qué los tiempos de permiso de soyorno y por qué se ha dificultado un poco más este tipo de pedidos. Ahora, no tengo muchos datos oficiales, lógicamente son datos gubernativos. Ha sido otorgado en este periodo, en los últimos periodos, muchos permisos de soyorno por motivos de asilo. Esto ha creado de todas maneras desconfianza y ha creado de controles más exigentes para las personas que creen que pueden obtener ya un permiso de soyorno rápido con este sistema. Lamentablemente no es así. Ahora ha aumentado el control. Han también comunicado que van a tener mucha atención sobre estas personas que pidan este tipo de documento porque fue muy utilizado, digamos, en estos últimos meses. Y lógicamente no les aconsejo de seguir ese camino porque ya está muy controlado, como se dice. Ustedes pueden pedir lo mismo, pero las probabilidades también no son muy altas. Lógicamente pueden probar a hacerlo. Ahora en este momento no sabría decirles en qué estado está, digamos, este tipo de pedido, digamos, con asilo. Así que digamos que es, como se dice, un campo minado en este momento. No pienso que haya sido aplicado de todas maneras el mejor método en los meses precedentes, porque de todas maneras cuando se exagera demasiado se ve la diferencia y se ve en los controles por cuánto tiempo y cuántas veces ha sido utilizado este método. Okay. Bueno, de todas maneras son las pocas informaciones que yo tengo en mano. Bueno, digamos que también hablando ya sobre otro tema, sobre las violencias de algunos paisanos peruanos, seguramente ustedes habrán escuchado las últimas dos noticias principales. Bueno, una, la del parque Vodafone, que seguramente fue la noticia de más clamor, digamos, por un buen periodo, pero también ha habido peleas y 2 veces aparecieron en las noticias de personas en un bar, digamos, clandestino, y que prácticamente salieron y empezaron a pelear en las calles, dañando también los vehículos que estaban alrededor. Y esto ocasionó de todas maneras los interventos policiales, el control y la verificación de todas maneras de estas personas. No hablo solamente de cosas desagradables sobre este tema porque, bueno, lógicamente los periódicos y las noticias en la que publican es siempre específicamente peruano. Entonces, no solamente se trata de imagen, no solamente se trata de este detalle, sino que lamentablemente por culpa de este tipo de personas vienen afectados todos en general, en uno o en algún modo. Y lógicamente hay que pensar muy bien 2, 3 veces también la acción de cada persona. Si ustedes de todas maneras tengan, digamos, en general, tienen que tener mucha atención, mucho cuidado de todas maneras en este periodo, y no solamente, sino que también deben respetar a la educación civil, las leyes de cada ciudad, de cada país. Eso significa de todas maneras que nosotros que tenemos la capacidad de poder de todas maneras convivir y adaptarnos en otro país. Pero diciéndolo directamente, no todos tienen esa capacidad.
Entonces esto es un problema muy grave que de todas maneras cierto tiempo se repite. Lo único que se puede hacer es seguramente conservar de todas maneras la paciencia y la calma. De todas maneras, con estos personajes ya han sido identificados por la policía, pero las escenas se vuelven a repetir, a repetir, a repetir. El único mensaje que les puedo decir a estas personas es seguramente de encontrar otro método y otra solución para poder integrarse. El método para poder integrarse también es muy importante. Uno, porque lo hacen por su bien mismo. No hay otra persona que se va a preocupar por ustedes si es que cometen siempre episodios de violencia o episodios de acto público no permitidos. Es lógico que la policía va a realizar todo su deber al máximo, especialmente en este periodo y por siempre. No se les puede permitir de todas maneras que hagan todo lo que quieran en todo este periodo, es lógico. Y también es muy importante la integración porque, y les explico por qué. Para las personas que no tienen documentos, que son irregulares, seguramente ya hablando de este tema de los rimpatrios, también me escribieron y me dijeron cuándo viene aplicado el rimpatrio. Ahora, es un punto muy delicado, muy complejo, pero viene la mayor parte de veces aplicado según la ley, pero también junto al criterio de la policía y de la denuncia que tengan esas personas. Ahora, seguramente viene aplicado a todos los irregulares. Puede ser aplicado eventualmente a todos los irregulares. No puede ser aplicado a los opólides, o sea, a los que no tienen nacionalidad, a los menores, ¿ok? Y también hay un caso especial. Hay un caso especial en el que de todas maneras algunas personas, aunque se hayan sido regulares de todas maneras o que se les haya vencido, digamos, el permiso de residencia, han demostrado delante del juez que de todas maneras se han integrado muy bien en Italia. Y he leído 2 casos sobre este tema. Pero integrarse significa, por ejemplo, haber hecho cursos aquí, haber estudiado de todas maneras en algún instituto, en alguna escuela por interés suyo, haber estudiado el idioma, haber querido de todas maneras estudiar por un cierto periodo en la universidad, o también haber trabajado para empresas italianas. Es lógico que no tienen que tener ningún antecedente penal, ninguno. Tienen que estar limpio para poder de todas maneras aplicar, digamos, en este método excepcional. Bueno, el caso de rimpatrio de todas maneras viene aplicado de todas maneras, como le dije, a este tipo de personas irregulares, seguramente aplicado a las personas que han cometido actos de terrorismo o eventualmente que hayan querido cometer, a las personas que ya tienen diversas denuncias por reatos diversos, menores o graves. Y de todas maneras hay 3 métodos de rimpatrio: el rimpatrio forzoso, digamos, obligado, el 2, bueno, el voluntario, y 3, el acompañado, digamos. Bueno, de todas maneras son pequeños detalles, pequeñas informaciones sobre estos métodos, pero el punto principal es que de todas maneras traten siempre de integrarse, porque en algún modo, tarde o temprano, sean regulares o irregulares, les va a servir para poder de todas maneras permanecer en este país, si es que este es su deseo. Lógicamente, si no es su deseo, bueno, como me lo escribieron también en algunos comentarios o en algunos mensajes, seguramente es importante que la persona sea coherente y tenga la capacidad de reconocer si quiere seguir viviendo aquí o no. Es lógico que si no es de su agrado, que no se encuentra muy bien, que lógicamente va a crear solo problemas, es lógico que las personas van a pensar y le van a aconsejar de todas maneras el regreso a su país. Aquí recuérdenlo muy bien: cada acto bueno y cada acto malo de cada comunidad, no solamente la nuestra, viene de todas maneras generalizada para todos, y eso es muy importante. De todas maneras, recuérdenlo, piénsenlo 2 veces antes de realizar una acción digamos, de este tipo. Así que de todas maneras, este es mi consejo, y que de todas maneras, por favor, traten de encontrar siempre buenos caminos y que también les permitan de integrarse a las comunidades italianas. Bueno, este es mi consejo, esta es mi opinión. Seguramente también he tomado como referencia todos los comentarios, los mensajes que me habían escrito.
Bueno, otro último tema que de todas maneras les quería hablar es seguramente sobre los fondos que han aumentado del decreto de Sicurezza bis. Seguramente los fondos han aumentado para los repatrios y eso ocasiona de todas maneras que aumente el número de controles y de aplicación de la misma ley. Ahora, la situación política ha cambiado, pero el decreto sigue vigente. No quiere decir que el decreto o la ley no sea válida ahora, hasta que de todas maneras, digamos, los parlamentarios no se decidan de cambiarla, que es muy probable ahora que la puedan cambiar, sigue siendo válida. Entonces tiene aún esa fuerza inicial de poder ser aplicada para todos los irregulares y también para poder evitar los embarcos de otros países o de ONG. Lógicamente esta ley, el decreto de seguridad, como ustedes habrán leído, es completamente antihumanitaria, es completamente antisolidaria, pero lo único que se puede hacer ahora es esperar de todas maneras que este nuevo gobierno pueda cambiar esta ley y de todas maneras sustituirla por una que esté de acuerdo y sea coherente con las normas vigentes europeas e internacionales. Bueno, este es mi video por hoy. He querido de todas maneras darles mucha más información detallada sobre cada tema. Revisen muy bien la descripción y con todos los detalles que estoy dejando en este resumen. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo dejen. Y también estamos seguramente hablando más adelante de otros temas que ustedes me señalen. Un último punto que les quería decir también, seguramente en modo muy breve. El 22 de septiembre es la votación para el Consejo de Consulta en el Consulado de Perú, sea para Lombardía y para Emilia-Romagna. Seguramente en el próximo video también les especificaré, les daré más detalles sobre esto. Es un deber que también nosotros tenemos que realizar el 22 de septiembre, digamos, votar por el grupo de peruanos o de la comunidad peruana que puedan representar, que puedan de todas maneras transmitir sus pedidos o sus ideas o también otros tipos de mensajes que puedan mejorar la comunidad peruana. Muy importante de todas maneras este grupo de consulta, pero les daré ya mucho más detalles también desde el próximo video. Bueno, un saludo a todos, que tengan un buen día y hasta el próximo video. Chao, chao.